Espérate. Bueno, ven la pantalla, muchachos. Está en la pantalla el problema 1 de coloquio. ¿Me dicen, por favor, si lo pueden ver? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora, alguno de ustedes va a tener que leer el problema. Así, entre todos lo vamos a ir resolviendo, ¿eh? ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo, profe. Dale. Una caja de 12 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción está unida a un peso de 5 kilogramos con un alambre delgado y ligero que pasa por una polea sin fricción. La polea tiene la forma de un disco sólido uniforme de masa de 2 kilogramos y diámetro de 0,50 metros. El sistema se libera y la caja se desplaza a la derecha. Bien, hasta ahí, Josefina, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo diferente que tenemos respecto de lo que nosotros estuvimos haciendo en dinámica? ¿Qué les parece que está distinto respecto de lo que hicimos en dinámica? Que antes analizábamos una partícula y ahora analizamos un sistema de partículas, un cuerpo. Un cuerpo, claro, y aparece una polea, ¿sí? Que esta vez la polea tiene masa, ¿sí? Y entonces esa polea va a rotar porque cuando nosotros tenemos este cuerpo, ¿sí? Que dice, comienza a desplazarse a la derecha cuando el otro se deja en libertad, ¿sí? Entonces esta polea, que ahora tiene masa, va a rotar. ¿Y por qué me interesa esto de que tiene masa la polea? Si hablamos de movimiento rotacional... Antes la despreciábamos. Claro, antes la despreciábamos. ¿Y en qué afecta la masa de la polea? Al tener masa y este cuerpo está rotando, ¿sí? Tiene un giro, nosotros podemos hablar de lo que se denomina momento de inercia, ¿sí? Que para el caso, el momento de inercia es siempre la sumatoria de los MI por los RI al cuadrado, siendo MI la masa de cada una de las partículas que componen este sólido rígido y RI la ubicación de dónde está la partícula que establece este momento de inercia. Hay algunas situaciones donde el momento de inercia toma una fórmula particular. Por ejemplo, en el caso de esta polea, que es considerada un disco sólido, macizo, con la masa distribuida de manera uniforme. En ese caso, el momento de inercia de la polea, ¿sí? Porque es un disco sólido, macizo, con la distribución de masa uniforme, resulta que es igual a un medio de la masa total de la polea sobre el radio de la polea al cuadrado. ¿A dónde interviene este momento de inercia? Si estamos hablando de dinámica rotacional. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de partículas, de la segunda ley de Newton, ¿sí? Y decimos que la segunda ley de Newton, ¿a qué es igual? La sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Eso dice la segunda ley de Newton aplicada a la partícula. Cuando tenemos un sólido rígido que está girando, esa segunda ley de Newton tiene una forma cuando hablamos de dinámica rotacional. Entonces, ya no usamos el concepto de fuerza, sino que usamos, ¿qué concepto? ¿No? ¿De torque? Claro, el concepto de torque. Ahora me dicen, Nieves usó
esa letrita o usó esta letra? ¿Esta o la de arriba? ¿Cuál de las dos? La de abajo. La de abajo, muy bien. Yo quiero que me digan cuando hago alguna otra nomenclatura, me avisan porque necesito la misma nomenclatura que usa Nieves para que no se confundan. Bien, entonces, esa sumatoria de torques ahora, porque estamos en dinámica rotacional, ¿a qué es igual? ¿Sigue siendo igual a la masa por la aceleración? Es el momento de inercia por la Muy bien. aceleración tangencial o ¿No? angular. Angular, eso es. El momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, este momento de inercia lo vamos a necesitar, el de la polea, cuando tengamos que calcular algún torque o la aceleración angular o algo más. ¿Estamos? Bien, entonces esta es una ecuación que seguramente vamos a tener que utilizar en más de uno de los problemas de este capítulo. Díganme ustedes, la unidad de momento de inercia, ¿cuál es? En el sistema internacional, por supuesto. ¿Era Newton por metro? No, fíjate, momento de inercia, sumatoria de las masas por los radios al cuadrado. Por lo tanto, la masa, Gramo. ¿en qué unidad? ¿Kilogramo? Por metro cuadrado. Eso es, por metro cuadrado. Eso es momento de inercia. Pero la compañera dijo la unidad de torque. ¿El torque a qué es igual en unidades? A Newton por metro. Claro, muy bien. Para que no se equivoquen con otra expresión, vamos a decir metro newton, ¿sí? ¿Por qué metro newton? Porque el torque, si uno lo tiene que resolver, resulta que es un pseudovector. ¡Ay, qué tonta! Esperen que use lo que yo estoy acostumbrado a usar, que es el tau así. Un segundito. Bueno, entonces, el torque resulta de un producto vectorial. Es un pseudovector, ¿sí? Que surge del producto vectorial entre qué y qué. El radio y la fuerza aplicada. Eso es, entre el radio y la fuerza aplicada. El radio sería la distancia desde el eje de giro a donde se aplica la fuerza, ¿sí? Que la mayoría de las veces coincide con el radio, pero no siempre, ya lo vamos a ver después, ¿sí? Entonces, este R es la distancia desde el eje de giro hasta donde aplico la fuerza. Si tengo un disco y aplico una fuerza aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el eje de giro está allí, en el centro. El R es la distancia desde el eje de giro a donde aplico la fuerza, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve? Un producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial es el que me da este pseudovector, ¿sí? Que es un vector perpendicular al plano formado por los otros dos. ¿Qué quiere decir eso? El plano formado por R y por F es este, ¿sí? Entonces, el torque va a estar dado en dirección y sentido, ¿sí? De manera perpendicular al plano que forman estos dos. ¿Qué quiere decir? Que va a ser o saliente o entrante a el plano del papel en este caso. ¿Vamos hasta ahí? Más o menos. Bueno, no es nada. Ya lo vamos a entender mejor. ¿Cómo se resuelve el torque? A ver, ¿cómo hacemos? R por F, estoy escribiendo los módulos, ¿no es cierto? Por el seno del ángulo comprendido entre los dos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el ángulo comprendido entre R y F? 90. 90, muy bien. Así que el seno de 90, ¿cuánto da?
En este caso, ¿no? Seno de 90, ¿cuánto da? 1. 1, muy bien. Por lo tanto, como R es distinto de 0 y F es, perdonen, me olvidé de silenciar. Ahí está. Como R es distinto de 0 y F también es distinto de 0, este torque da distinto de 0, ¿sí o no? En esta situación, sí. Ahí, Si profe, sería el módulo del torque. Claro, ya, el módulo de torque que es R por F por el seno del ángulo. ¿Para dónde se mueve esto? ¿Sí? Está definido por la dirección y sentido que toma el torque. Fíjate. Si lo primero que tenemos que decir, si el torque me da distinto de 0, sí o sí se provoca un giro, ¿sí? Torque distinto de 0 significa el sólido va a girar. ¿Y cómo va a girar? Y resulta que de R a F, así, esta es la regla de la mano derecha, ¿sí? O la regla del tirabuzón. Si yo hago R a F, el pulgar indica la dirección y sentido del torque. Entonces, ¿qué les parece? La dirección y sentido del torque, en este caso, ¿entra al plano del papel o sale del plano del papel? ¿Vale? ¿No? Mira. ¿Cómo sería? Profe, yo no termino de entender lo de la mano derecha. Sí, la mano derecha es así. Mira, R son los 4 dedos, ¿sí? Es como va el vector R, ¿sí? O sea, de acá para acá está yendo el vector R. Y con estos mismos 4 dedos vos abrazás la fuerza. En el caso que yo les dibujé recién, R va así y F va para abajo. Por lo tanto, así abrazo la fuerza. El pulgar me indica la dirección y sentido del torque. ¿Sí? Entonces, si R abraza la fuerza así, quiere decir que el giro es en el sentido de las agujas del reloj. ¿Eso lo ven? Háganlo en su papel. R a F provoca un giro en el sentido de las agujas del reloj. Por convención, un giro en el sentido de las agujas del reloj, ¿saben si es positivo o negativo? Por convención, es negativo. Es negativo, muy bien. Entonces, ese giro va a ser negativo. Pero ¿cómo dibujo el torque? Fíjate, R a F, el torque se mete en el papel. ¿Sí o no? Se mete en el plano del papel. ¿Lo ven? Háganlo ustedes con su mano derecha y fíjense en el papel que ustedes están dibujando. ¿Sí o no? ¿Se mete o sale? Claro. Sí. Se mete, eso es. Si se mete significa cola de flecha. ¿Por qué? Y porque si algo está metiéndose en el plano del papel, yo lo miro de arriba y veo la cola de ese vector. ¿Sí? Y entonces dibujo así, cola de flecha. Y esa es la dirección y sentido del torque de la fuerza F. ¿Sí o no? Sí, profe, se entendió. Lo que pasa es como que yo la estaba viendo a usted y usted sale en espejo en el video, entonces no me ubicaba, claro. Pero ahora lo hice con mi mano y ahí por eso yo les decía, en el papel, ustedes se fijan en su papel, ¿eh? Y bueno, entonces el sentido de giro como las agujas del reloj es un sentido negativo y el torque indicado con cola de flecha es negativo, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Vamos a hacer otro dibujito. Ahora yo tengo el mismo disco, pero en vez de aplicar la fuerza con la dirección y sentido como estaba, la aplico, ¡ay, qué fea que me sale! La aplico así, ¿sí? Muy bien. Esa es la fuerza aplicada. El R va
desde el eje de giro a donde aplico la fuerza. Ese es el R, ¿sí? El ángulo de nuevo, en este caso, es 90, ¿no es cierto? ¿Sí? El plano es este, R y F. Entonces, resulta que el torque tiene que ser, primero, va a ser distinto de 0. Entonces, ¿esto va a girar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a girar? Y si gira, ¿para dónde? ¿En el sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj? Para eso... Porque va a ser Antihorario. distinto de 0 Ajá. y va a girar en el sentido antihorario. Claro, antihorario. Miren, vamos a hacerlo con... Ustedes lo hacen en su papel, ¿no es cierto? Pero es el R, los 4 dedos, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Que a la fuerza la abrazo así. ¿Se dan cuenta cómo la abrazo a la fuerza? Si a la fuerza la abrazo así, el pulgar, ¿para dónde mira ahora? ¿Entra al papel o sale del papel? Sale. Sale. Entonces, como la fuerza la abrazo así, ya sabemos que el giro va a tener esta dirección y sentido. Esperen que enganche donde estoy. Esta dirección y sentido, ¿no es cierto? Si el giro es así, es un giro antihorario. Y dijimos es positivo. Muy bien. Pero, ¿por qué el giro es así? Porque tengo un torque, ¿sí? ¿Qué dirección y sentido tiene el torque? Si me lo define el pulgar. En este caso, ¿entra o sale del plano del papel? Hagan en su papel. En el segundo caso que planteamos sería Sí, sí. sale del papel. Sale. Entonces, si vos ves algo que sale y mirás desde arriba, ves la punta del vector. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe... allá. Con un puntito. Y esto es el torque de la fuerza F. ¿Sí? Y este torque tiene sentido positivo y el giro es positivo. Antihorario. Más o menos. ¿Por qué les decía que no siempre el R va a ser el radio de giro? ¿Por qué? Y porque supongan que yo tengo, en el segundo problema tenemos esto, yo tengo una regla que tiene su peso distribuido uniformemente, o sea, su peso está acá, ¿sí? Y tengo la posibilidad de hacer que gire en torno a este eje, ¿sí? La tengo agarrada así a la regla, entonces puede girar así, ¿no es cierto? O así, depende de la fuerza aplicada. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense ustedes, R es es el vector que va desde el eje de giro a donde aplico la fuerza, ¿sí? ¿Estamos? Este es el R, ¿eh? Entonces, esta regla gira así en este caso. Si yo tomaría el R como radio de giro, tengo que hacerlo hasta allá, y no. ¿Eso se entiende? Entonces, profe, el eje de rotación no tiene nada que ver con el centro de masas. O sea, el eje de rotación siempre va a estar en un extremo del... No en el sé. caso decías una varilla. Esta es una varilla y yo la tengo sujeta de manera que puede girar así, ¿sí? O sea, depende de... Viste, en física, siempre cada caso es particular. Entonces tenemos que ver dónde está el eje de giro para después plantear los torques presentes. Es o sea, más, el eje de giro podría estar donde está el centro de masa, sería. Y en la varilla gira sobre sí misma. sí, claro. Por ejemplo, en este caso, en el disco, ay, ¿dónde estoy? Caramba, ahí. En el disco,
¿sí? El eje de giro está aplicado justamente donde está aplicada la fuerza peso. ¿Sí o no? De la polea. Te pregunto, no tengo fuerza aplicada, solo está aplicada la fuerza peso. Después vamos a ver que hay otra fuerza que es la de vínculo. Pero ahora pensemos en la fuerza peso. ¿Cuánto vale esta polea? ¿Gira por la fuerza peso aplicada? Si el eje de giro está allí en el centro. Para que gire, el torque tiene que ser distinto de cero. Sería que no, porque hace un ángulo, o sea, un ángulo nulo directamente. ¿Cuánto vale R? Y R va a ser el radio, pero apunta No. Eso es lo que quería comentarte. Ah, claro, es R. cero, porque parte Es del cero. centro. Eso es, porque R va desde el eje de giro donde aplico la fuerza y esta fuerza está justo aplicada en el eje de giro. Entonces, debido a esa fuerza, no va a haber giro. En el trabajo práctico van a hacer una simulación que es un sub y baja, ¿sí? Y ahí van a ver que en el sub y baja, el eje de giro, ¿dónde está? En cualquier sub y baja de cualquier plaza. En el centro En del el mar. centro. En el centro, muy bien. Y la fuerza peso, si el sub y baja tiene una masa distribuida uniformemente, ¿dónde está aplicada? Sube o baja. ¿Dónde está aplicada? En los extremos. No, la fuerza peso, debido a la varilla que forma el sub y baja. Sería en el medio. En el medio, justo donde está el eje de giro. Entonces, un sub y baja, ¿sí? Puede estar en equilibrio rotacional si no hay ningún peso aplicado en alguno de los extremos, por ejemplo, puede perfectamente estar en equilibrio rotacional porque el torque debido a la fuerza peso y el torque debido a la fuerza de vínculo, las dos aplicadas en el eje de giro, son cero. Y si son cero, no hay giro. Y si no hay giro, estamos en el equilibrio rotacional. Es hermoso este tema, porque así como lo vemos con el sub y baja, nuestro cuerpo está lleno de sólidos rígidos, llenos de eje de giro. Por ejemplo, la muñeca es un eje de giro y vos podés girar así o girar al revés, ¿sí? Este dedito tiene aquí una articulación que actúa de eje de giro, está el sólido rígido y hacemos así y hacemos así. Es hermoso el tema. Para los que les gusta la parte biológica, se aplica terriblemente. Bueno, pero ya lo van a ir entendiendo mejor a medida que hagamos los problemas. No me quiero demorar mucho para que podamos hacer todos los problemas. ¿Hasta ahí más o menos se entendió? Más o menos. ¿Les parece que podemos hacer el problema? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer por ordenados por inciso. En el inciso A, ¿qué nos dice? ¿Quién lo lee, por favor? Realice los diagramas de cuerpo libre para la caja y el peso colgante considerados como partículas y plantee la segunda ley de Newton en cada paso. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos primero a la masa grande, ¿sí? Entonces, ¿vieron que yo subrayé allí sin fricción? ¿Sí? ¿Por qué subrayé sin fricción? ¿Es importante ese dato? Sí, porque no va a haber fuerza de rozamiento. Claro, muy bien. Entonces, díganme ustedes, esto está apoyado así, ¿no es cierto? ¿Cómo tomamos el sistema de referencia? ¿Cómo quieren tomar el sistema de referencia? Dice que se desplaza hacia la derecha. ¿Cómo conviene tomar un distinto sistema de referencia para cada diagrama de cuerpo libre o tenemos que usar el mismo? Sí, no es necesario usar el mismo, pero creo que con Nieves
usan siempre el mismo. No sé cómo lo hacen con ella. No es necesario, ¿eh? Yo puedo decir que este es positivo a la derecha y arriba y el del cuerpo colgante es positivo hacia abajo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Llegamos a los mismos resultados. ¿Mm? Así que, bueno, yo lo elegí ya positivo, pero díganme, ¿lo elijo así o quieren que lo elija diferente? Díganme ustedes. Así, profe. Positivo a la derecha. ¿Positivo a la derecha y arriba o abajo el eje? También lo puedo tomar, ¿eh? Es lo mismo. Y arriba. Y Normal. arriba, así como está. Bueno, Sí. así como está. Bueno, listo. Entonces, díctenme cuáles son las fuerzas. Tengo que hacer diagrama de cuerpo libre, así que el sistema de referencia está. ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas sobre la caja de masa M? Atención. La tensión, muy bien, que va siempre desde el cuerpo hacia la cuerda, ¿sí? Esta es la tensión, muy bien. Y vamos a ponerle tensión 1. ¿Por qué tensión 1? Porque la otra masa va a tener una tensión diferente. Una tensión diferente. Hasta Porque ahora si se no era mueven va así. a ser diferente. ¿Cómo? Si se mueven tenía que ser diferente la tensión. No, no, no. En realidad está interviniendo la polea de masa apreciable y eso define que la tensión y tensión prima no sea la misma en el cuerpo que está moviéndose horizontal que en el que está moviéndose vertical. Si la masa de la polea es despreciable, no hay rozamiento y patatín patatán, entonces a la polea no la consideramos y no la consideramos como sólido rígido y ahí podemos pensar que la tensión que tenemos aquí va a ser la misma que tenemos abajo, en el cuerpo de abajo. En este caso no, porque la polea tiene masa apreciable, ¿sí? Y entonces hay que considerar la dinámica rotacional. Bueno, entonces, tensión 1. ¿Qué otra fuerza aplicada? Sobre la caja. La normal y el peso. Muy bien, el peso entonces, debido a la atracción gravitatoria, el peso con esta dirección y sentido, y la normal siempre perpendicular a donde tengo apoyado el objeto, ¿sí? Y desde el cuerpo saliendo, en dirección siempre perpendicular a donde está apoyado el objeto. Bien, ¿hay alguna otra fuerza presente acá? No, profe. Muy bien. Entonces, dice que hay que plantear la ley de Newton. Así que para este cuerpo, que es el de masa 1, vamos a plantear la segunda ley de Newton. Por lo tanto, lo primero, hacer la suma vectorial. Así que la suma vectorial sería de todas las fuerzas presentes, normal más T1 más el peso de la masa 1 igual a M1 por A, ¿cierto? Eso es lo primero. Ahora, cada una como matriz y allí ya... Ay, ¿por qué me está saliendo así? Bueno, no sé por qué, pero bueno. Es igual a M1 por A, ¿sí? Se ve que aprieto alguna otra cosita acá y eso hace que trabaje mal. Bueno, ¿por qué esto? Y porque nosotros después vamos a tener que plantear la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces hay que primero a cada vectorcito descomponerlo en sus componentes. ¿Me las dictan, por favor? En el caso de la normal para el sistema de referencia en X, 0. 0. 0. Muy bien, por lo tanto, en Y todo su módulo, ¿sí? ¿Positivo o negativo para mi sistema de referencia? Positivo. Muy bien, positivo, perfecto. Vamos a la tensión, ¿sí? La tensión, componente en I, 0. Módulo. muy bien. Entonces, Perdón. todo su módulo en X, ¿sí? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Vamos al peso, el peso de la masa 1, ¿no es cierto? Entonces, en X, 0. muy bien. Y todo su módulo
en I, positivo o negativo. Negativo. Muy bien, menos peso 1, después reemplazo. Bien, la aceleración, si dice que esto se mueve hacia la derecha, ¿sí? Y evidentemente primero estaba quieta y ahora comenzó a haber movimiento, por lo tanto cambió la velocidad. ¿Hay sí o no en el tiempo? ¿Hay sí o no aceleración? Sí. Sí, ¿hacia dónde? Hacia la ¿Cómo lo derecha, así que dibujo? sería positivo. Muy bien, entonces la dibujo aquí a la aceleración, ¿sí? ¿De acuerdo? Afuera del bloquecito y con su dirección y sentido. Así que díganme ustedes, en I, la aceleración, componente en I, 0. 0, muy bien. Así que la aceleración, su módulo, todo en X, positivo o negativo para mi sistema de referencia. Positivo. Positivo, muy bien. ¿Todo de acuerdo con lo que dijo Lucas? Sí, Sí, profe. Sí, bueno, entonces en X, ¿sí? Si hago la sumatoria de fuerzas en X, es igual a M1 por A de X, y entonces vamos a tener que es más T1 igual a M1 por A. Así me queda, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo o no, muchachos? sí, profe. Sí, bien. Vamos al bloque 2, que es el que está colgando. Colgando. Ah, perdón, me faltó la sumatoria, estaba leyendo aquí y Selene Barcos y no me distraje. Me falta la sumatoria de fuerzas en I. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en I antes de terminar con el bloque 1. Igual a la masa 1 por la aceleración en I. Bien, entonces, en este caso, más normal menos peso 1, que sería M1 por G, igual a ¿cuánto? 0. Igual a 0, ¿sí? Esa es la otra ecuación que nos queda. Bien, que capaz después la tengamos que usar alguna de las dos o a las dos. Bueno, ahora sí, vayamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y plantear la sumatoria de fuerzas, pero para el bloque 2, que es el que cuelga. Por lo tanto, díganme ustedes. Primero, ¿cómo quieren plantear el sistema de referencia? ¿Habrá componente en X de alguna de las fuerzas presentes? No, No. No. Por lo tanto, me interesa solo el eje Y. ¿Cómo lo plantean? ¿Para arriba o para abajo? Es lo mismo. Da igual. Díganme ustedes cómo lo plantean. Para arriba, positivo. Bueno, para arriba positivo. Muy bien. Bueno, entonces, díganme ustedes ahora cuáles son las fuerzas presentes aplicadas sobre el cuerpo. la tensión Tensión. hacia arriba y... La tensión hacia arriba, muy bien. ¿Y cuál otra? El peso. Muy bien. Entonces, al peso le ponemos peso 2 y a la tensión le llamamos T2. Así estamos de acuerdo con lo que vamos haciendo de manera ordenada. Bueno, entonces ahora hagamos la sumatoria de fuerza. Como dije primero, la suma vectorial, que ahora será T2 más P2 igual a M2 por A, ¿sí? Y ahora cada una de estas fuerzas y el vector aceleración lo descompongo, Bueno, díctenme ustedes, ¿para dónde va el vector aceleración? Porque todavía no lo pusimos. Para abajo. Hacia abajo. Claro, eso es. Muy bien. Hacia abajo, ¿Tendrá algo que ver el módulo de la aceleración con la aceleración, el módulo que corresponde a esta sumatoria de fuerza para el bloque de masa 1? ¿Tiene algo que ver o no? Sí, porque como la aceleración del bloque 1 va para la derecha, se tiene que mover sí o sí para abajo porque no va a quedar flotando en el aire. Muy bien, con la misma aceleración, ¿sí?
cambia la dirección y sentido, pero el módulo de la aceleración es lo mismo. Esto es un sistema. Por eso acá le llamo A, ¿sí? Porque es única para el sistema, la aceleración, ¿sí? Y van a ver que también esa aceleración se tiene en cuenta cuando uno aplica la dinámica rotacional para la polea. Ya, de a poquito. Bueno, entonces, T2, me dictan por favor, en X. Cero. Muchachos, 0. En Y entonces, todo su módulo, ¿positivo o negativo? Positivo. Muy bien, positivo. El peso del bloque 2, en X, 0. 0. 0. Y en Y, todo su módulo, pero ¿positivo o negativo? Negativo, muy bien. La aceleración en X, 0. 0, muy bien. Así que todo su módulo en Y, ¿positivo o negativo? Negativo. Claro, negativo para mi sistema de referencia, ¿sí? Así que no vale la pena que haga la sumatoria de fuerzas en X porque me da 0 igual a 0, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, ¿les parece? Y entonces allí voy a tener más T2 menos P sub 2 igual a M2 por menos A, ¿sí? Otra ecuación que me va a interesar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Realice los diagramas de cuerpo libre para la caja y el peso, considerados como partículas, y plantee la segunda ley de Newton en cada caso. El A ya está resuelto. ¿Alguna duda de esto? Esto es repasarlo de dinámica. Hasta ahora, dudas no hay, ¿cierto? No, profe. Bueno, vamos al B. En el caso del inciso B, a ver quién lo lee al inciso B, por favor. En el sistema polea, identifique las fuerzas aplicadas de la expresión del torque de cada fuerza con respecto al eje y plantee la segunda ley de Newton para rotación, momento de Muy inercia bien. igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Muy bien. Pues hay que no encuentro dónde está para desplazarme con el cursor. ¿Por qué no me desplazo? Ah, ya sé. Enseguidita quería desplazarme y no encontraba. Bien, entonces ahí voy a hacerlo acá arriba, en el sistema polea. Voy a hacer el dibujito acá arriba, para el inciso B, para que les quede más claro a todos. Me quedó verde. Bueno, no nada. Entonces, el inciso B dice, el sistema polea. Yo tengo aquí la polea, ¿sí? Lo hice en grande. Y tengo el cuerpo de masa grande que tenía una cuerda que pasaba por la polea y esa cuerda iba a parar al bloquecito, ¿sí? Entonces, para identificar cuáles son las fuerzas aplicadas en el sistema polea, tengo que pensar un poquito en la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque la fuerza T1, ¿dónde tiene su reacción? ¿En el centro de la caja? No. Su acción, o sea, la fuerza T1 es de acción aplicada en el centro de la caja, por la interacción de la caja con la cuerda. Por lo tanto, ¿dónde está la reacción? Siempre en el otro cuerpo que interactúa. Así que, ¿dónde estará? Si era de la interacción de la caja con la cuerda y estaba aplicada en la caja, ¿dónde está la reacción? O sea, ¿En la estaría- cuerda? En la cuerda, claro, en la cuerda. Entonces, va a estar acá, en la cuerda. Y va a tener el mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario. T1', si Nieves le llamó con el prima a las reacciones. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, me interesa otra tensión, que era la que estaba aplicada
al centro de la masa que colgaba. Esa era T2. De la interacción de este bloque con la cuerda. ¿Dónde está la reacción? ¿Dónde está? ¿En la cuerda de nuevo? Claro, la cuerda de nuevo. Entonces, acá está en la cuerda. Tiene la misma dirección, sentido contrario, el mismo módulo. Esto es T2', ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ver las fuerzas que están actuando en la polea. Así que ya tengo T1' y T2', que por acción y reacción, el módulo de T1', ¿a qué es igual? Por acción y reacción. Al módulo de T1. Al módulo de T1. Y el módulo de T1, fíjate que lo podemos sacar con esta ecuación. Si conocemos la aceleración. ¿Está? T2', su módulo, ¿a qué es igual? Por acción y reacción. ¿A qué es igual? Al módulo de T2. Al módulo de T2. Entonces, acá tengo una ecuación, ¿sí? Donde podría sacar el módulo de T2, pero me falta la aceleración. Fíjense que tengo dos ecuaciones, una que tiene incógnita T1 y aceleración, y otra ecuación, dos ecuaciones, que tiene incógnita T2 y aceleración, que es la misma que antes. O sea que tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Eso se resuelve? De matemáticas sabemos que un sistema, para que pueda resolverse, tiene que tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Por lo tanto, me está faltando una ecuación. Y ahí vemos qué pasa con la polea. Entonces, para este sistema polea, estas son dos fuerzas aplicadas. Pero dijimos que la polea tiene masa. Por lo tanto, si tiene masa, ¿qué fuerza aparece aplicada sobre la polea? El peso. El peso, claro. El peso va a estar aplicado justo en el centro de la polea. Perfecto. Y en el centro de la polea está el eje de giro, ¿no? Además, en el centro de la polea va a existir una fuerza que se denomina fuerza de vínculo, ¿sí? Que como no sabemos para dónde va, siempre le decimos que tiene una componente en I, fuerza de vínculo en I, y una componente en X, ¿sí? Y después ya podemos averiguarla. Fuerza de vínculo en X. Sí, decime. ¿Podría dar una definición de fuerza de vínculo? Porque en el apunte dice que es cuando un objeto está, o no, Nieves lo dijo en la teoría, que es cuando un objeto está enganchado pero de algo, pero como que no hay una definición, entonces como que me cuesta diferenciar cuándo es fuerza de vínculo y cuándo es normal, porque hay un ejemplo en el apunte que yo pensé que era normal, pero al final era fuerza de vínculo. Claro, bueno, pero a esa fuerza de vínculo, de acuerdo a la situación, puede llegar a ser la normal. Porque, por ejemplo, vas a ver en el ejemplo, en el problema 2, acá hay una pared, ¿sí? Y acá hay una viga. Por lo tanto, acá aparece una fuerza de vínculo entre la pared y la viga, ¿sí? Así y así, ¿sí? Esta componente, ¿y qué va a ser? Va a ser la normal. Entonces, depende surge cuando el cuerpo está enganchado, perfecto. Y después averiguamos si esa fuerza de vínculo coincide o no con otra fuerza que nosotros estudiemos. Pero es válido decir, surge siempre que un objeto esté enganchado de algo. En este caso, la polea está enganchada. ¿Ves? Que está enganchada. Claro, pero y normal no podría ser porque no está apoyada. Claro, no está apoyada. En este caso sí. Esa componente X de la fuerza de vínculo la podemos llamar normal. No hace falta. Con que le ponga fuerza de vínculo en X ya está.
Ah, claro, o sea, se puede interpretar como la normal, depende cómo esté, porque por el ejemplo que estamos viendo ahora de la polea, es como que está Ah, enganchado del centro, es como que pasa no sé, un una fierro por cosita el así, medio de la claro, rueda lástima que y no eso la tenga una sostiene. polea, pero es una cosita así y acá se engancha la polea. ¿Está? Entonces no es que esté apoyado, sino que esto permite el giro. Tenemos unas Claro, poleas porque si hermosas en el estuviese laboratorio, pero no la tengo si acá. estuviese apoyado no giraría, o Si estaría un poco estuviese restringido restringido, claro. Hay veces que gira igual. ¿Eh? ¿Sí? Claro, bien, profe, se entendió. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, volviendo al dibujito, ¿sí? Espérate que ahí, para que no se enganche con otra cosa. Bueno, entonces, volviendo a este dibujito, me dice, en el sistema polea, identifique las fuerzas aplicadas, ¿sí? Y plantee la segunda ley de Newton para la rotación, o sea, la que dice que la sumatoria de los torques. Ay, siempre hago esta. Espérenme un segundo que estoy muy acostumbrada al Tao así y entonces no quiero confundirlos. Ah, bueno, ¿y ahora? ¿Por qué no se borra? Mira. Bueno, me dejan que le ponga ese torque por una sola vez. Perdónenme, pero Sí, es la profe, se fuerza de la entiende. costumbre. Bueno, vamos a tachar, vamos a poner sumatoria de torques igual a I por alfa. Pero ¿qué hay que saber? Que alfa, que es la aceleración angular, está relacionada con la aceleración tangencial a través de la ecuación aceleración tangencial igual a aceleración angular por R, que es el radio de esta polea, ¿no? ¿Por qué me sirve esto? Y porque si yo lo dejo como alfa, tengo otra incógnita que no me conviene. Estoy buscando una tercera ecuación para poder determinar las tensiones, ya me van a pedir seguramente. Bueno, entonces, sumatoria de torques. ¿Qué hago? Planteo todos los torques. Por cada fuerza aplicada, sí o sí se puede plantear un torque, siempre. El tema es, ¿hay algún torque que puede ser cero o no? Entonces yo planteo todos los torques. Un torque es debido a T1 y es la suma vectorial, más que debido a T2 más un torque, ay, de vuelta escribí mal, bueno, no. Torque debido a la fuerza de vínculo, me disculpan, che, pero estoy muy acostumbrada al Tao, más el torque debido a la fuerza peso, ¿sí? Y todo eso igual a I por alfa, Después la voy a llamar por su igual. Bueno, lo primero es ver, ¿hay alguno o algunos de estos torques que da cero? El de la fuerza peso. El de la fuerza peso, muy bien, ¿por qué? Porque Muy el bien. radio es cero. Porque el radio eso es, o sea, el radio sería la distancia desde el eje de giro a donde se aplica la fuerza es cero, para no confundirnos con radio de giro. Y no hay ningún otro que sea cero. El de la fuerza de vínculo sería cero porque la aplicación también es en el mismo lugar. Eso, muy bien. Entonces este también es cero. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora tengo que plantear torque de la fuerza 1, torque de la fuerza 2, pero tengo que ponerle si es negativo o positivo. Ajá, y entonces, ¿cómo hacemos? Y resulta que para saber cómo va el torque, yo necesito saber el R. Entonces, aquí, para T1, el R es la distancia desde el eje de giro a donde está planteada aplicada T1, ese es R. ¿Sí? Por lo tanto, R a T1, ¿sí? R a T1. ¿Para dónde va el tau? El torque.
Háganlo sobre el papel. R Sale a del T1. papel, sería. ¿Cómo? Sale del papel. Sale del papel. Así que ese torque es positivo. Muy bien, para. Ese torque debido a T1 es positivo. Y por eso lo dibujo como punta de flecha porque lo veo. Bien, vamos al otro torque. El torque debido a T2. Este es R, ¿sí? Distancia desde el eje a donde aplico la fuerza. R a T2. R a T2. ¿Para dónde va el torque? Entra al No papel. sobre el papel. ¿Entra o sale del papel? Entra. Entra, muy bien. Así que ese torque es negativo. Torque debido a T2. En realidad es T2', ¿no es cierto? Y esta es T1'. ¿Sí? Bueno, entonces tengo un torque positivo más torque de T1'. ¿Sí? Ahí. Ya no lleva más el signo, el símbolo de vector. Menos el torque de T2. ¿Sí? Y esto es igual a I por alfa. Pero ¿para dónde gira la polea? ¿Gira así o gira así? O sea, deberíamos ver cuál de los ¿En el torques es sentido de mayor. las agujas del reloj o en contra? Pero lo que te dice el problema, esto se desplaza a la derecha y lo otro va para abajo. Por lo tanto, la polea, ¿cómo gira? En sentido En el- horario. Yo la aguja. En el sentido horario. Entonces, ese sentido horario, ¿sí? Que es negativo, define el sentido de la aceleración angular. Es negativa la aceleración angular. ¿Sí? Porque gira en el sentido horario, esa poleita. ¿Eh? Entonces, será I por menos alfa. Bien. Y acá estaría la otra ecuación. Vamos a trabajarla un poquito más. R, que lo conozco porque es el R de la polea, por T1, que ya lo debería poder calcular después, por el seno de qué ángulo entre R y T1, 90. 90, muy bien, menos R, el mismo R, por T2, por el seno de qué ángulo. R por T2, ¿cuál es el ángulo? 90 también. También 90. Eso es igual a I por alfa. En vez de ponerlo alfa, vamos a llamarlo A tangencial, que es el A que estamos teniendo en las otras ecuaciones, dividido R, por A dividido R. Y todo esto es negativo. ¿Eh? Y esta sería la tercera ecuación. Fíjense que ahora tengo, en esta no hay ninguna incógnita nueva, por lo tanto Profe, tengo no las veo tres lo que dice el ecuaciones. paréntesis, ¿me puede repetir? Sí, yo lo que reemplacé es alfa por su igual. Entonces, mira, alfa es igual a A dividido R. Y eso es lo que puse ahí. Y el Bien. signo negativo venía de antes. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Acá, ahí. Me quiero ir para abajo y no puedo. Ahora sí. Bueno, entonces dice, a partir de las ecuaciones planteadas, calcule la aceleración de la caja y el peso. La tensión, la aceleración de la caja y del peso, de las dos masas, la tensión en el alambre que sostiene el peso, o sea T2, y la tensión del alambre unido a la caja, o sea T1. ¿Ven? Seguro, siempre nos va a estar pidiendo en los distintos incisos
retomar lo que nos quedó pendiente del anterior. Entonces, ese va a ser C. Y va a ser las tres ecuaciones. T1 igual a M1 por A. T2 menos P2 igual a M2 por menos A. Y la otra ecuación, R, que es el radio de la poleita, por T1, ya el seno de 90 es más 1, menos R por T2 igual a I, que el momento de inercia lo calculamos con los datos que tenemos, por menos A sobre R. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Oh, chalay. Bueno. ¿Sí? El tema es, si quieren, alguno que sea rápido con la calculadora, por favor, hace las cuentas, ¿sí? Y nos dictan cuánto vale T1, cuánto vale T2 y cuánto vale la aceleración. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Y lo más fácil es, lo más fácil sería que a esta tercera ecuación reemplacemos en ella a T1 y a T2. Entonces me queda todo en función de la aceleración. Calculo la aceleración y después saco T1 y T2. ¿Quieren que lo hacemos juntos? R por T1. El R es el radio. Díctenme el radio de la polea. Chicos, ¿me dictan el radio de la polea? Directamente es el diámetro. No, el diámetro no, el radio. 0,25 es el radio. 0,25 metros. No es el diámetro, es el radio. 0,25 metros por T1. T1 es M1 por A. ¿Y M1 cuánto era? 12 kilos. 12 kilos, ¿sí? O sea que estamos teniendo dos cifras significativas, ¿sí? Por... No, profe, son tres, sería 12,0. Ah, perdón, 12,0. Bueno, pero al hacer la multiplicación, acá tenemos 2, nos va a quedar con 2, el producto. Por A, que no lo sabemos, menos R, 0,25 metros, por T2, ¿sí? Que T2 es, fíjense, a T2 lo dejo solo, el peso 2 pasa sumando, o sea, M2 por G, ¿sí? Y este menos M2 por A. Y eso es igual a I. A ver, lo saco acá arriba. I es 1/2 de la masa por R cuadrado. Por lo tanto, será 1/2 de la masa de la polea, que es de ¿cuánto? 2 kilos, no me acuerdo. Sí, 2,0 kilos. 2,0 kilos por el radio de la polea, que es 0,25. 0,25. Eso es, 0,25 metros, todo eso al cuadrado. Díctenme, por favor, ¿cuál es el momento de inercia para la polea? Que lo necesitamos a ese dato. ¿Sí? Vamos, muchachos, porque no vamos a terminar. Eh, 0,06, no sé cuántas cifras significativas tiene que ser. ¿Serían 3 cifras significativas? 2. Acá tenemos 2, ¿ves? Sería 0,063. Muy bien. Después ustedes revisan el cálculo de la compañera, pero me quedo con ese cálculo. Entonces esto es 0,063 kilogramos por metro cuadrado por la aceleración, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Aceleración dividido el radio. Entonces, por menos A y todo esto dividido el radio. 0,25 metros. Bueno, entonces, chicos, hagan los cálculos, vamos. 0,25 por 12, ¿cuánto da?
Vamos. No tiene la mano la calculadora. Vamos, dale. 0,25 por 12. A mí me da 3. ¿A ustedes? A ver. ¿No? Sí, da 3, profe. 3 kilogramos metro por A. Menos. Tengo que hacer distributiva, ¿cierto? Entonces, 0,25 por M2, que era 5 kilos. No tengo el problema. 5 kilos Sí, 5. Profe, 5 kilos. por 9,81, ¿sí? Me queda con 2 cifras significativas. ¿Está? Ese numerito da 12,26. ¿Cómo es con 2 cifras significativas? 12. Claro, 12. Acá tengo metro y metro cuadrado. Ay, perdón. Y masa, kilo por metro sobre segundo cuadrado. Esto es metro newton. O sea que esto ya es torque. ¿Está? Menos. Menos es más. Y ahora, 0,25 por la masa 2, que es 5. Eso me da 1,25. O sea, ¿cuánto? 2 cifras significativas. 3,0 iba ahí. 1,3 puede ser. Muy bien. 1,3 y la unidad sería metro por A. Muy bien. Y esto es 0,063 dividido 0,25. Esto me da 0,252. ¿Da así? Con 2 cifras significativas. ¿Cuánto es? 0,25. Muy bien. Y la unidad sería kilogramo, metro cuadrado. Acá va metro. Déjenme que lo coloque todo así. Metro por A. ¿Sí? Y esto es negativo. Bueno, entonces, tengo que pasar todas las A para algún lado. ¿Sí? Sé que acá es menos 12 más, no, perdón, esto es 3,0 positivo más 1,3 positivo, ¿sí? Este que está negativo pasa del otro lado positivo más 0,25. ¡Ay, me dio horror! 3 más 1, sí. Consulta. Sí, En la última ecuación, sí. o sea, queda 0,25 y sería kilogramo. Y de Porque acuerdo a lo que tengo acá, porque era metro cuadrado sobre metro cuadrado. kilogramo metro cuadrado sobre metro, porque es A sobre R. Y, Pero la R no está elevada al cuadrado. ¿dónde? ¿No? Ah, no. No está elevado al cuadrado. ¿Sí? Sí, ok. Hasta ahí vamos. Bueno, entonces, ya que estamos, este metro cuadrado con este metro, esto está al cuadrado y esto así, me queda kilogramo metro, ¿sí? Por A. O sea que por eso es que puedo hacer esta suma. 3 más 1,3 más 0,25A, ¿sí? Es 4,55A. A ver, ¿me lo dictan con 2 cifras significativas? 4,6. 4,6A, ¿sí? Y eso es igual, del otro lado va, ¿cuánto? Más 12 metro newton. ¿Está bien, chicos, lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Claro, y ahora, Y ahora despejo el A. claro, Acá lo pongo acá arriba para que lo vean. Me da que el A sería 12 dividido 4,6. Me da 2,6869. A ver, con 2 cifras significativas. 2,6. 2,6 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Lo primero,
que necesito para después venir acá y sacarte 1. Entonces de acá saco T1. Profe, perdón, ¿cómo lleva las unidades? O en el último Fíjate. término, o sea, el 4,6 faltan las unidades. Faltan las unidades, Ah, no, tenés bueno, razón, sí. No, perdóname. yo lo hago, no se Es preocupe, yo lo kilogramo hago. metro. Sí, está muy bien. Claro, bien. Sí, es kilogramo metro. Y acá es metro newton, y como el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ahí llegamos a el metro sobre segundo cuadrado. Está perfecto lo que dijo su compañera. Hay que siempre hacer el análisis de unidades. Gracias. Entonces, T1 es M1 por A. Por lo tanto, T1 me va a dar 12 por 2,6, 31,2. ¿Cómo lo escribo? 31. 31. 31, claro, porque eso es, y newton, porque vengo con kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso me da newton. Bien, T1 también la tenemos. Ojo que eso me va a servir para después. Y T2 la saco de acá. Entonces, T2 sería, paso para el otro lado, ¿sí? Y me queda el peso de la masa 2, que es 5 por 9,81, ¿sí? Esto me da 49,05, pero son dos cifras, 49, menos la masa 2, que es 5 por 2,6. Esto me da 36,05, o sea, que T2, ¿cuánto vale? 36 newtons. Muy bien, ¿sí? Tengan en cuenta esos resultados, ¿sí? ¿Qué sería ¿Por qué? 37, profe? No, porque es 36,05. Ah, 0,05, entendí 0,5. Sí. Perdón. No. 36,05 sería 36 newton. Perfecto. Bueno, tengan en cuenta esos resultados porque después dice, plantee la condición de equilibrio traslacional para la polea. Entonces ahí, ¿qué me falta hacer? Primero voy a borrar todo y dejar lo más limpio posible. Bueno. Condición de equilibrio estático traslacional. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración tiene que ser 0 y la velocidad también. Muy bien. ¿Y qué planteo? Sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿cierto? Para el equilibrio estático traslacional. ¿De quién? Y del sistema, seguramente va a ser del sistema polea, creo. A ver. ¿Vos podés creer? Ahí está. Estoy peleando con el tema del mouse y del lápiz. Bueno, en la polea, ¿ven? Planteé la condición de equilibrio traslacional en la polea y calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el eje ejerce sobre la polea, o sea, de la fuerza de vínculo. Entonces, tengo que decir sumatoria de fuerzas, como dijo la compañera, igual a 0 para equilibrio estático traslacional. Díctenme entonces las fuerzas aplicadas en la polea. Dijimos T1 más T2 más, ¿qué más? El peso y la Muy fuerza bien. del vínculo. Muy bien. Igual a 0. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Para que borro un poco más, si me sirve. Bien. Y entonces ahí tengo que pasar a hacer la parte de los vectorcitos. ¿Sí? Muy bien, igual a 0. Bien, perfecto. Entonces, T1, ¿sí? Dijimos que era en X menos T1 y en Y 0. T2, en X, ¿cuánto vale? 0. 0.
Y en I Más. vale, Más T2. porque si habíamos perdón, dicho que era sí. así. ¿Te acordás? Entonces, menos T2. Muy bien. Más, la fuerza peso. En X, 0. 0, menos peso. Muy bien. ¿Y la fuerza de vínculo? Fuerza de vínculo en X, ¿positiva o negativa? Acá, muchachos. Fuerza ¿Positiva? de vínculo. Claro, positiva. Positiva. ¿Y fuerza de vínculo en I? Es esta. Positiva. Pero eso, Claro. profe, ¿cómo sabemos? Porque eso lo planteó usted apenas empezó el problema, pero no nos dan datos de eso. No, siempre planteamos componente X y componente en Y. Después en una de esas alguna de las componentes es 0. Pero las planteamos. Claro, Ah, pero ¿y cómo planteas la si es dirección? positiva o negativa, claro. Claro, y bueno, lo que pasa es que si el peso va para abajo, seguro hay una fuerza de vínculo que va a ir para arriba, que es la componente en Y, y a la otra la hago ortogonal, ortonormal, o sea, no es nada. Después, si la planteaste al revés, te va a dar un negativo el módulo, y eso sabemos que está mal. Principio, Claro. uno la plantea y listo. Y después resolvemos. Entonces, fíjate que cuando hago la sumatoria de fuerzas en X, yo sé que menos T1 más fuerza de vínculo en X es igual a 0. Eso está bien, porque ¿qué hago? Que la fuerza de vínculo en X es igual a T1, y eso está bien porque estoy hallando los módulos. Si no, me daría negativo, si lo hubiese planteado mal. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto vale la fuerza de vínculo en X? Lo que recién habíamos calculado. Recuérdenme, por favor, ¿cuánto era? 31 Newton. 31. 31 Newton. Perfecto. Vamos para calcular T2. Entonces, hago en I menos T2 menos el peso más la fuerza de vínculo en I igual a 0. Entonces, la fuerza de vínculo en I me queda que es igual a T2 más el peso. ¿Qué peso? El peso de la polea. El peso de la polea. Por lo tanto, esto era 36 Newton más el peso de la polea. ¿Cuánto pesaba? 2 kilos. Así que hagan 2 por 9,81. Eso me da 19,62. ¿Cómo lo escribo al número? 20 sería. 20, claro, 20. O sea que la fuerza de vínculo en I vale 20 más 3,6 puse ahí. 3,6. No, ¿qué 3,6? 36. 56 Newton. 56 Newton. ¿Está? Así que la fuerza de vínculo en X, 31 Newton. La fuerza de vínculo en Y, 36 Newton. Y ahí terminamos. ¿Sí? Ahora les parece que es un mundo. No, nada de mundo. Es re fácil. Ya van a ver, facilísimo. ¿Por qué? Y es solo tener en cuenta que ahora la dinámica rotacional... Ah, mira, el verde... No sé por qué no se me va el verde oscuro. Bueno, no es nada. ¿Más o menos? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Sí, sí. Sigamos con el segundo. Tengo que seguir, chicos, porque si no se va a hacer tarde. Acá. Vamos con el segundo. Bien. El segundo. Dice, una nena de 25 kilos está sentada en el borde de una calecita de 2 metros de radio. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar. Bueno. No sé si... A ver si me lo toma. Bueno, dibujo. La calecita, ¿sí? Que tiene su eje de giro en el centro. La nena está sentada acá. Y la calecita tiene un radio de
2 metros. Estoy tomando 3 cifras significativas, ¿sí? Y la nena tiene una masa de la nena de 25 kilos. El momento de inercia de la calecita es de 25 y de la calecita de 250 kilogramos por metro cuadrado. Ven que acá me da directamente el momento de inercia, porque no la puedo considerar un disco macizo, sólida, la masa distribuida uniformemente, no. Conocen una calecita, tiene la masa no distribuida uniformemente, entonces se calculó y dio esto. Bien, ese es el de la calecita sola, pero el de este sistema, calecita más nena, tiene un momento de inercia particular, que es el momento de la calecita más la masa de la nena, 25,0 kilos, por dónde está ubicada la nena, ¿sí? Porque recuerdan que el momento de inercia era sumatoria de los MI por los RI al cuadrado. Entonces, como la nena está justo en el borde, el R de la nena será 2,00 metros y esto va al cuadrado. Entonces, el I del sistema vale más que el I de la calecita. Bueno, entonces dice, un nene que está parado en el piso al lado de la calecita trata de frenarla, aplicándole una fuerza tangencial. Supongan que el nene aplica la fuerza así, una fuerza tangencial, ¿sí? De fuerza del nene de 10 newton. Muy bien. Calcule el torque que aplica el nene. Bueno, el torque del nene, a ver, me lo dictan. ¿A qué va a ser igual? R vectorial F. Por lo tanto, R por F del nene por el seno del ángulo comprendido entre los dos. ¿Cuánto vale R? 2 metros. 2 metros. ¿Cuánto vale la fuerza del nene? 10 newton. 10.0 newton. ¿Cuánto vale el ángulo? 90. 90. Así que el torque del nene va a ser igual a 2 por 10, 20. Les pregunto, 2,00 iba acá, porque son 3 cifras significativas, ¿sí? Así que seguimos 3 por 3, siguen siendo 3 cifras significativas, o sea que esto, ¿cuánto me da? 20,0 metro newton, ¿sí? 2 por 10, 20. ¿De acuerdo hasta ahí? La pregunta que sigue, ¿cómo gira? Debido a esta fuerza aplicada por el nene para haciendo frenar la calecita, como yo la dibujé así. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? El torque, sí, el torque debido a la fuerza del nene, ¿sí? ¿Hacia dónde va? El torque debido a la fuerza del nene, ¿hacia dónde va? Va a ser positivo porque va en sentido antihorario. Eso es. Entonces dibujo el torque debido a la fuerza del nene con esta dirección y sentido. Si yo el torque, mejor dicho, a la fuerza del nene, la hubiese hecho al revés, que es posible, cualquiera de las dos está bien, entonces el torque debido a la fuerza del nene provocaría un giro en sentido contrario al que yo planteé recién, ¿está? O sea, giro como las agujas del reloj, en este caso me daría un torque negativo, ¿está? Nosotros vamos a considerar el caso que yo planteé recién, Por lo tanto, ese torque va a ser positivo. Bien, para tenerlo en cuenta, nada más. Calcule el torque, eso ya está. Dibuje en un esquema el vector velocidad angular y el vector torque aplicado. Bueno, velocidad angular, dice, gira sin rozamiento a 10 revoluciones por minuto. ¿Qué es 10 revoluciones por minuto?
La calecita girando, ¿no? O sea, deberíamos pasarlo a radianes por segundo. Muy bien. ¿Y qué es? Sería 2pi radianes, es una Ajá. revolución Ajá, muy por bien. un minuto Sí. sobre 60 segundos. Muy bien. ¿Y esto qué nos da? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es? ¿Qué magnitud es? No qué magnitud, perdón. ¿Es la velocidad angular? ¿Es la posición angular? ¿O es la aceleración angular? La velocidad. Velocidad. Claro, velocidad angular. Muy bien. Como dijo la compañera, perfecto. Radianes sobre segundo. A ver cuánto da. Háganlo. Bueno, a mí me da 1,047, ¿sí? Radianes sobre segundo. A ver, tengo que tener 3 cifras significativas. ¿Hasta dónde llego? A mí me da 1,047 radianes sobre segundo. 1,05. No, perdón, no tengo que tener 3. Bueno, vamos a ponerle al 60 así para que sean 3 y entonces será 1,05 radianes sobre segundos. Eso es, perfecto. Muy bien, esa es la velocidad angular que trae la calecita. Si yo le apliqué una fuerza así, ¿para dónde se estaba moviendo la calecita? ¿En el sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj? ¿Cómo, profe? Claro. Viste que yo al nene le hice dar la fuerza con esta dirección y sentido. ¿Dónde está mi O sea, lápiz? si el Acá. nene la está frenando, la velocidad es opuesta. O sea, la Muy velocidad sería bien, como eso con la de es. flecha. Eso es. Entonces la velocidad angular es con la de flecha. Si hubiese hecho esto contrario así, entonces acá la velocidad angular es punta de flecha. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, después, ¿qué dice? Dibujen un esquema, muy bien, al vector velocidad angular y al torque aplicado, perfecto. C, calcule Profe, la aceleración. Sí, Cuando decime. nos pide dibujar el torque y el vector Acá. de la velocidad Sí. angular, Sí. ¿con dibujarlo así como lo dibujó usted está bien? ¿O tenemos Perfecto. que hacer tipo en 3 dimensiones y todo eso? No, Así con es eso ya suficiente. está bien. No Ok, sé cómo les buenísimo. dijo Nieves, pero dibujarlo está bien. Si después le pones menos K, más K, es cuando estás escribiendo el vector. Claro. Y dibujarlo es así. ¿Mm? Muy bien. Entonces, calcule la aceleración angular de la calecita indicando su dirección y sentido en el esquema anterior. Perfecto. Les pregunto, si yo digo que la sumatoria de los torques es igual a I por la aceleración angular, ¿está? ¿Cuántos son los torques aplicados aquí en la calecita? O sea, está hablando de las fuerzas externas, por ejemplo, Sí. o sea, la fuerza del nene. De la fuerza del y nene. O sea, no tendríamos que considerar el peso de la calecita, la normal. Y no, porque ¿cuánto vale el torque de la fuerza peso de la calecita? Claro, porque es 0. Claro, y la Por fuerza eso de no sé. vínculo, ya que tenga componente X y el torque de la fuerza de vínculo también es 0. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos torques efectivamente tengo distintos de 0 aplicados aquí en este sistema? Uno, el del nene. Uno, el del nene. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Más torque de la fuerza del nene. Eso es, perfecto. Por lo tanto, si esto es positivo, ¿sí? Díganme ustedes, por supuesto que el momento de inercia siempre es positivo, ¿sí? Igual que la masa, el momento de inercia siempre es positivo. ¿La aceleración angular será positiva o negativa? Positiva. Claro, positiva. Y está perfecto que sea positiva. ¿Por qué?
y ahora la dibujo. ¿Por qué? Porque la velocidad angular, ¿sí?, tiene que ir disminuyendo para terminar en 0. Y como la velocidad angular, como nosotros la pensamos, tiene sentido negativo, la aceleración angular debe ser positiva. Y eso está bien. ¿De acuerdo ahí? ¿No? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, el torque de la fuerza del nene ya lo habíamos sacado. 20 metros newton. ¿Sí? Y el momento de inercia, no lo habíamos sacado al momento de inercia. El momento de inercia, a ver, 250 kilogramos metro cuadrado más lo referido a la nena, ¿sí? Entonces hagan el cálculo, a ver si les da igual que a mí. ¿Quién sería? No, haz el Es cálculo. 25 por 4. Sí, pero más 250. Ah, claro, 350. Ah, eso está bien. 350, y ese sí es el I del sistema, y con esas cifras significativas, ¿no es cierto? 350 kilogramos por metro cuadrado. Y es lo que coloco aquí. 350 kilogramos por metro cuadrado, por más la aceleración angular, y de ahí despejamos la aceleración angular. ¿Qué nos queda? ¿Cuánto? ¿La sacaron? Sería 0,571. Muy bien, 0,571 radianes sobre segundo cuadrado. A ver si salen los radianes sobre segundo cuadrado. Miren, este es metro, ¿no es cierto? Y el newton era kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Y entonces, kilogramo metro cuadrado de este lado y kilogramo metro cuadrado de este otro. ¿Sí? Por lo tanto, la aceleración queda en ¿Es 0,571 o 0,0571? A mí me dio también 0,571, porque es 200 dividido 350. No, Ah, es bien. 0,571. Sí. ¿Está? Yo pensé que era 20. Por eso. 200, era 20, tenés Un razón. 0,0. Muchas gracias. Dividido 350, 0,057 entonces, ¿no? ¿Está bien? Claro, 0,0571, porque hay que mantener las cifras significativas. ¿o no? Sí, ay, sí, perdona. Hay que mantener las cifras significativas y eran esas. 0,0571. Eso es. Muy bien. Excelente. Profe, ¿en ¿Listo? qué unidades te queda? En radianes sobre segundo cuadrado, Bien. porque recién ves que te quedó 1 sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que decir radianes sobre segundo cuadrado. Muy bien. Bueno, ¿me dejan que el D lo haga acá? Porque si no, no voy a tener lugar. ¿Sí? El D lo hago acá. Calcula el tiempo que tarda la calecita en detenerse si el nene consigue mantener la fuerza tangencial aplicada. Es muy fácil esto. ¿Qué tengo que aplicar? Ahí tenemos que usar las ecuaciones de cinemática. Perfecto. ¿Cuál particularmente? La de la velocidad. Eso es, porque la velocidad angular final, ¿cuánto va a ser? 0 radianes sobre segundo, porque necesito el tiempo en el que se detiene, ¿sí? 0 radianes sobre segundo. La velocidad angular inicial, 1,05 radianes sobre segundo. Ahí uso lo que sacamos hace un ratito. Más la aceleración angular por el tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de movimiento es este? ¿Qué tipo de movimiento hace? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. No, mira que está frenando. Ah, bueno, desacelerado, claro. Claro, el tema es, si quiero respetar
como estoy con los signos que coloqué aquí, ¿sí? Esa velocidad angular es negativa para lo que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Más la aceleración angular, que era positiva, 0,057 radianes sobre segundo cuadrado por el tiempo, ¿sí? Y entonces acá, esto que es negativo pasa del otro lado positivo, ¿sí? Así que 1,05 radianes sobre segundo dividido 0,057 radianes sobre segundo cuadrado me da el tiempo. ¿Está bien? 57,1, chicos, ¿eh? El 1 me lo olvidé. 1. ¿Cuánto te da en tiempo? 18,4 segundos. Eso, perfecto. 18,4 segundos. Eso es lo que va a tardar en detenerse la calecita. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces borro rápido y vamos al último que necesito plantear con ustedes el último. ¿Se va entendiendo, no es cierto? Es simple, es sacar el torque, poder ver para dónde el giro que produce y de ahí ya sale fácil. Vamos al último, que es el que podría ser un poquito más complicado en relación a todo lo que tenemos que operar, pero nada más. Bueno, este es el último. ¿Sí? Entonces, en el sistema de la figura, yo mientras tanto, ustedes léanlo, mientras tanto yo voy poniendo el lapicito, porque si no es un lío. Bueno, en el sistema de la figura, la viga horizontal pesa 150 newton, ¿sí? Así que el peso de la viga, 150 newton. Y su centro de gravedad está en su centro geométrico. Por lo tanto, si esta es la viga, ¿dónde aplico la fuerza peso? Su centro de gravedad está en el centro geométrico. Está en la mitad de la viga. Justo en la mitad. Muy bien. La fuerza peso de la viga. ¡Ah, qué chueca! Peso de la viga. Muy bien. ¿Qué otra cosa? El recipiente que está colgado en el extremo derecho de la viga pesa 300 newton. Por lo tanto, acá tengo un recipiente que tiene una fuerza peso del recipiente que es de 300 newton. ¿Sí? La misma cantidad de cifras significativas. Calcule la tensión de la cuerda. Muy bien. Además, nosotros sabemos que hay una cuerda. ¿Sí? Y esa cuerda llega hasta esta pared. Bueno, entonces, acá tenemos 5 metros. Y resulta que esta distancia es de 4 metros, lo que nos viene muy bien para poder sacar el ángulo. ¿Cómo sacamos el ángulo? ¿Qué aplicamos? ¿Seno o coseno? Con esos datos. Coseno. Coseno del ángulo igual a 4 metros dividido 5 metros. Saquen el ángulo, por favor, con 3 cifras significativas. ¿Cuánto les da? 36 grados. No, con 3 cifras significativas. Pero es con 3 cifras significativas, porque esto es 1, 2, 3. 36,9. Pero serían radianes. No, esto es grados. 36,9 grados. Grados. El ángulo en grados. Lo voy a necesitar en grados, no en radianes. Ya vas a ver por qué. O sea, de acá sacan el ángulo en grados. Bueno, entonces queremos calcular la tensión de la cuerda. O sea, nos está pidiendo... Profe, perdón, ¿cómo dio Sí. el ángulo? 36,9 en grados. Esta es la tensión que nos piden calcular, ¿sí? Además, yo tengo que este sistema tiene aquí una tensión
vamos a llamarla tensión 1 así, ¿sí? ¿Y por qué me interesa esto? Porque su reacción está justo acá, ¿sí? ¿Y por qué interesa esto? Y porque resulta que si hay giro o no, es debido a las fuerzas aplicadas sobre ese sólido rígido, que es la viga. Por lo tanto, haciendo una limpieza, tengo T1', T, la fuerza peso de la viga. Y aquí, ¿qué existe? A ver, para la compañera de hoy, ¿qué existe? Fuerza normal. Bueno, pero en realidad lo que existe por estar enganchado es una fuerza de vínculo que tiene componente en X y componente en Y. Que la componente en X le podés llamar normal, sí, pero no te equivoques, que no se te mezcle para no tener problemas. El genérico sería fuerza de vínculo, componente X y componente en Y. ¿Por qué necesito todo esto? Y porque tengo que hallar la tensión de la cuerda, y para hallar la tensión de la cuerda vamos a necesitar hacer la sumatoria de fuerzas igual a ¿cuánto? Y también la sumatoria de torques igual a ¿cuánto? O sea, tenemos que plantear que no hay rotación, ¿sería? Claro, no hay rotación, esto está sin rotar. Entonces la sumatoria de fuerzas es 0 y la sumatoria de torques también. Claro, muy bien. ¿Sí? Entonces está en equilibrio estático traslacional y equilibrio estático rotacional. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, hagamos primero la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, todas las fuerzas presentes, fuerza de vínculo, más fuerza peso de la viga, más la fuerza tensión, vamos a llamarle S1', así la llamo igual que en el dibujito, más la tensión, eso igual a 0. Y ahora, el diagrama vectorial. El diagrama vectorial. Cada vector como componentes X y Y. Ahí está, la hago un poquito. Ay, no. Bueno, no nada. Igual a 0. Bueno. Fuerza de vínculo. Tengo fuerza de vínculo en X más fuerza de vínculo. ¿Quieren que planteemos el sistema de referencia así, muchachos? Ya le puse el más, así que este eje tiene que ser positivo así. Sí. ¿Puedo plantearlo? Bien. Y más fuerza de vínculo en Y, ¿sí? El peso de la viga. Sí, decime. Me perdí ahí. ¿Cuántas tensiones hay? Está la tensión, o sea, es todo lo que tengo aplicado en la viga. Entonces tenés la T1' y la T. Ahora la voy a descomponer. ¿Sí? Esto no me sirve para plantear en la viga. Me va a servir para después sacar el valor de T1'. Pero sí, por ahora, eso. Bien, peso de la viga. Componente en X0, componente en Y, menos peso de la viga. Tensión. Vamos a ponerle ahora, tensión 1' es 0 y más T1'. La T es T de X, vamos... ¿Por qué más, profe? Ay, no, perdón, es menos. Okay. Muy bien, mira qué atenta que estás, perfecto. Muy bien. Entonces es más, ay, la tengo con más, menos T1', ¿sí? Para la T de X, sería así, sería menos
T de X. Y la T de Y, que sería así, es más T de Y. Bien, entonces ahora hagamos el análisis de T de X y T de Y, ¿sí? Para saber en relación al ángulo, ¿sí? Cómo obtengo T de X y T de Y. Este es el ángulo que estuvimos estudiando. Por lo tanto, T de X, ¿con qué va? ¿Con el seno o con el coseno del ángulo? Con el coseno. Muy bien, así que T de X sería T por el coseno del ángulo 36,9 grados. Un platito se me cayó. Bueno, después, T de Y, ¿cómo va? ¿Con el coseno o con el seno del ángulo? Con el seno. Claro, seno del ángulo es T de Y sobre T. Por lo tanto, T de Y será T por el seno de 36,9 grados. Eso es para ir reemplazando en la ecuación. Y ver qué nos queda. Tenemos que sacar la tensión. Todavía no podemos hacerlo. Bien, entonces ahí me quedaría más fuerza de vínculo en X menos la tensión en X, que es T en X, coseno de 36,9 igual a 0. Y más la fuerza de vínculo en Y menos el peso de la barra, que es 150 newton, menos la tensión 1'. A ver, hago aquí el bloque que cuelga, que tiene un peso de 300 newton, ¿sí? Por lo tanto, si está colgando y está en equilibrio, ¿cuánto vale la T1? No hay ninguna otra fuerza aplicada. ¿Cuánto vale? Lo mismo que el peso. Claro, 300 newton. ¿Y cuánto vale la T1' si es la reacción de la T1? También 300 newton. Claro, por la ley de acción y reacción. Entonces ahí puedo colocar menos 300 newton, ¿sí? Más TI. Y más TI era más T seno de 36,9 igual a 0. Ahí tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. 1, 2, 3. No se resuelve. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Y tengo que pensar en otra ecuación. Y ahí viene la ecuación que tiene que ver con el... un segundito, que tiene que ver... Ahí está. ¿Por qué se me fue todo y no se me fue este? Bueno, la voy a hacer acá arriba. Qué lío con esto de... Yo tengo aquí, uso un lápiz porque tengo una tableta, pero se me está armando lío con el lápiz, la tableta y el mouse. Bueno, no es nada. Bueno, entonces, para poder hacer la otra ecuación, recurro a sumatoria de torques igual a 0. ¿Y dónde planteo el eje de giro? Resulta que lo tengo que plantear en un lugar estratégico. ¿Qué quiere decir ese lugar estratégico? Y lo voy a plantear acá para que la fuerza de vínculo en X y en Y me desaparezca como incógnita, porque cuando yo planteo aquí el eje de giro, ¿qué va a pasar? Y torque de la fuerza de vínculo más torque de la fuerza peso de la viga más torque de la tensión 1, ¿sí? Más torque de la tensión T, todo eso vale 0.
¿Alguno de los torques se hace cero? Si planteo el eje de giro aquí, y está bien plantearlo acá, porque esto puede hacer así o así, dependiendo de el equilibrio, ¿no es cierto? El de la fuerza de vínculo. Claro, ese se me hace cero y me viene perfecto. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo como una gran incógnita. Entonces, fíjense aquí. Torque de la fuerza peso de la viga, ¿sí? R. ¿Cuánto vale R? Que es lo que hablábamos hace un ratito. R, distancia desde el eje de giro a donde tengo aplicada la fuerza. Ese es el R para el peso de la viga. Entonces, ¿cuánto es? 2,00 metros. Claro, muy bien, 2,00 por el peso de la viga que valía 150 newton, 2,00 metros por 150 newton, ¿sí? Por el seno de 90, ¿sí? Entonces, R a la fuerza peso de la viga. El torque de la fuerza peso de la viga tiene sentido, giro en el sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj. Gira en sentido horario. Muy bien, por lo tanto el torque me va a dar cola de flecha, ¿sí? Y va a ser negativo. Hasta ahí me siguen. Más el torque de la fuerza tensión 1, el R. ¿Cuánto vale ahora el R? 4 metros. Claro, muy bien, 4 metros por 300, me faltaron los dos ceritos de la cifra significativa, por 300 newton, ¿sí? Por el seno de 90 de nuevo. ¿Esto es positivo o negativo? ¿Gira en el sentido de las agujas del reloj o contrario? En el sentido de las agujas del reloj. Muy bien, entonces de nuevo va cola de flecha, ¿no? Le habíamos llamado tensión 1. Entonces, esto de nuevo es negativa. Muy bien. Me falta el torque de la tensión. Muy bien. Torque de la tensión. Esto es T. ¿Sí? Esto es R. Y este es el ángulo entre R y T. ¿Lo ven? Entonces, RAT gira en el sentido de las agujas del reloj o contrario. 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 Por lo tanto, ese giro es positivo. Así que más. ¿El R cuánto vale? 4 metros. Claro, 4 por la T que no la conozco, por el seno de qué ángulo? De 36,9. Claro, 36,9 grados. Y esto va en grados, igual a 0. Y de acá despejan la tensión. Y ya está. Eso era lo primero que nos pedían, la tensión. ¿Sí? Resuelvan, muchachos. Yo resuelvo con ustedes. A ver cuánto les queda. 2 por 1200 igual 1500 y ahí. Sí, profe, a mí me dio 1498 sería. ¿Qué? Newton la tensión, ¿puede ser? No. A mí me dio 625. Bueno, para acá. 1500 dividido 2,4. 625 me dio. Ahora sí me dio. ¿Sí? ¿A alguien más le dio 625? A mí me dio, sí. Bueno, perfecto. O sea, lo que sacó Maxi es antes de dividirlo por el seno y el radio. Claro. 625 newton. Ese es el valor de T. Bueno, a ver, muchachos, lean qué pide después. Seguro pide las fuerzas de vínculos. ¿O no?
No sé, ¿qué pide después? Y los componentes vertical y horizontal de la fuerza de vínculo. Bueno, entonces me viene bárbaro. ¿Por qué? Porque ya tengo acá, miren, las ecuaciones. Entonces, en esta T, lo que voy a colocar son 625 newton. Y en esta otra T, igual, 625 newton. Y de ahí despejamos fuerza de vínculo en X y fuerza de vínculo en Y. Fuerza de vínculo en X. A ver, ¿cuánto queda? Seno. ¿Cuánto queda? Muchachos, ¿cuánto queda? 500. ¿Seguro? Seno de 36,9 por 625. No. 375,2 me dan. Coseno, perdón. Leí seno y es coseno. Coseno de 36,9 por 625, 499,8. Pero 3 cifras significativas. Entonces, como dijo la compañera, ¿cuánto da? 500. 500 newton. Perfecto. ¿Sí? Controlen, pero da ese valor. Vamos al otro. Bueno, ¿cuánto da? La fuerza de vínculo en Y. ¿Vieron que los dos nos dieron positivos? O sea que está bien planteada. Porque si no, me hubiese dado negativo y eso estaba mal porque estoy sacando módulo. ¿Cuánto da, muchachos? 3 cifras significativas. 74,7. Muy bien, 74,7 newton. ¿Sí? Y ahí sacamos, ¿ven cómo nos ayudamos con la dinámica rotacional y la dinámica que veníamos arrastrando de segunda ley de Newton para partículas? ¿Hay alguna otra cosa más que calcular? Estoy leyendo por eso. Era eso nomás, los componentes de la fuerza. Claro, perfecto. Bueno, ¿algo más? Se me rompió un platito. Bueno, ¿algo más? Ahí terminamos, profe. Ahí terminó el ejercicio. Claro, porque estos son los 3 que teníamos que plantear, ¿sí? Y que teníamos que resolver. Está perfecto, lo pudimos resolver. Profe, una consulta. Los ejercicios propuestos después, o sea, ¿son más o menos de la misma dificultad que los que hacemos en la clase? Sí. Por supuesto que los tienen que plantear todos y tienen que ir a las consultas y tienen que resolverlos. Pero la dificultad, porque nosotros tomamos un problema tipo para que ustedes después en los que siguen no tengan demasiada dificultad. Sí, no van a tener problema. Antes de que se vayan, todos colocaron el presente porque yo esto lo tengo que guardar para que después podamos ver qué cantidad de gente está viniendo. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, me alegro. Espero que hayan podido aprovechar su tiempo y que hayan más o menos comprendido. Chao, Bueno, muchachos. profe, muchas gracias por la Muchas gracias, profe. Nos Chao. vemos. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Profe, yo tenía